Buenas. Buenas. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien. Acá, ahora sí. Porque cambié de computadora, porque se me rompió y estoy con la cámara media torcida. Bien. Tú eres Andrés, supongo. Bueno, es un honor en esta oportunidad presentar a Pablo Ichaustic del CUBRE. Bueno, bienvenido, Pablo. Bueno, bien. Conciso, correcto, bien. Sí, no tenía el título a la No vista. importa, no importa, no preciso títulos y lo de honor no se me parece excesivo. Así como cuando me llaman caballero, la última vez que yo verifiqué era solamente un hombre. Yo quiero hablarles el título del seminario, ya lo tienen, lo leo, es magnitudes de efecto de variables explicativas en modelos lineales y modelos generalizados. La razón de este seminario es que yo le envié hace un tiempo una pregunta a Juan José Goyeneche y él se le traspapeló el mail de alguna manera, se le quedó metido en una maraña de mails, que respondió o no, no sé, y luego como un mes después me envió un mail diciéndome que no había podido responder al mío, pero que le parecía muy interesante la pregunta y me atrapó. En realidad fue una mezcla de chantaje con amenaza de que sería una buena idea dar esta charla aquí. Y bueno, no le pude decir que no, y bueno, esta es la charla. Entonces, soy Pablo Inchausti, soy biólogo de formación, ecólogo más precisamente. Trabajo en el CUBRE de Maldonado y me dedico desde hace bastante tiempo y ahora cada vez más a cosas que tienen que ver con estadística y cada vez menos con ecología. Entonces, en esta charla quiero hablar, hacer una pequeña explicación de contexto que tiene que ver con, va a ser pocas diapositivas, con el problema de la reproductibilidad o repetibilidad, como quieran llamarla, de las investigaciones científicas, es decir, el hecho observado en los últimos 15 años en diversas disciplinas, lo voy a describir más en detalle, que artículos publicados sobre experimentos o surveys no logran ser reproducidos ulteriormente empleando métodos idénticos y tamaños de muestras similares a los originales. Eso es parte del contexto que va a ser muy corto. El segundo es hablar de las magnitudes de efecto a partir de una definición, por qué son relevantes y útiles. Luego, cómo se hace, y hay algunas cosas interesantes. Ninguna de estas es original mía, sobre cómo se determinan, cómo se estiman, mejor, las magnitudes de efecto en el modelo lineal general. Hay cosas interesantes. De hecho, hay varias de ellas que provienen de la psicología, que son, a mi juicio, francamente interesantes y no muy conocidas. Es decir, no muy conocidas, quiero decir que entre los científicos que conozco, Facultad de Ciencias y demás, creo que el 1 por 10.000 más o menos conoce no solo qué es una magnitud de efecto, sino mucho menos cómo se determina. Y lo último es la pregunta, que es la razón por la cual me engatusaron para dar esta charla, es qué hacer con los modelos lineales generalizados mixtos. Modelos lineales generalizados, olvidemos los mixtos, eso ya sería grandioso. Y yo tengo unas ideas, y esas ideas intuiciones, ni siquiera son ideas, fueron las que le pregunté a Juan José Goyeneche y que no me respondió, eludió rápidamente la respuesta con una finta hacia la izquierda. Bien. Bien, esta frase me encanta de Toffler hace mucho tiempo y que tiene que ver con la necesidad de aprender y reaprender y reentrenarnos todos los que nos formamos alguna vez, que me parece que es absolutamente útil. Bien, el contexto. La crisis estadística en ciencias es una extensa, intensa discusión que dura por lo menos 15 años en diferentes disciplinas sobre los métodos de análisis y básicamente, para resumirlo en una frase, es que entre 30 y 40% de los resultados, aquellos estadísticamente significativos de artículos, no han podido ser replicados en varias áreas, incluyendo psicología, economía, neurociencia, medicinas y muchas más. En realidad, muchas más es tantas como aquellas que han tratado de hacer esta evaluación. Por ejemplo, en ecología nosotros pretendemos que las cosas funcionan,
es básicamente por no haber probado que no funcionan. Es decir, que esta reproductibilidad, tenemos exactamente los mismos problemas que en psicología y que en medicina y en muchas áreas. Bien, entonces esto ocurre, estos gráficos que les muestro abajo son en diferentes áreas, gráficos carismáticos. Básicamente lo que tienen que ver es que la mayor parte de las barras anchas están sobre lo que se está graficando aquí, es el porcentaje de artículos que son reproducibles en diferentes disciplinas, y en general las barras gordas están por encima del 50%, indicando que la situación es mala. Sí, señor, es mala. Y esta situación que es mala ha aparecido en la prensa. Cuando las cosas son destacables aparecen en la prensa, y una disciplina oscura como la estadística, para que aparezca en la prensa tiene que ser muy raro. Bien, apareció en la BBC, apareció en el Guardian. Aquí tenemos a David Spiegelhalter, un excelente estadístico inglés, bayesiano, que fue presidente de la Royal Statistical Society, dando explicaciones de este tipo, y fue incluso portada de The Economist. Bien, entonces, un panorama sobre esto. Upa, aquí no aparecen. Básicamente ahí tenían copias de los títulos de diferentes áreas, de artículos hablando de la crisis de la reproductibilidad en diferentes áreas. Bueno, no aparece ninguno. Déjame ver si todo sigue siendo tan mal. Bien, bueno. Bueno, básicamente, aquí lo que no pueden ver son los títulos de artículos en que retrataban en diferentes disciplinas. Por ejemplo, ustedes que son economistas, hablaba de la reproductibilidad de los estudios en economía, estudios publicados con resultados estadísticamente significativos que no pudieron ser reproducidos, y hablaba de los costos de la no reproductibilidad de la investigación en medicina, y el costo estimado por año en Estados Unidos fue 28 mil millones de dólares. Bien, punto. Esto era en mi propia área, ecología de evolución, y esto se refería en general a las ciencias. Entonces, lamento porque no lo pueden ver, yo sí, en mi presentación original. Entonces, si estos y otros aspectos son partes de las bases fundamentales de la discusión que tiene que ver con cómo se analiza la información experimental y cómo se toman decisiones sobre hipótesis científicas a la hora de hacer análisis de datos. Entonces, el principal problema, no el único, pero de lejos, el principal problema es el uso de la significancia estadística como criterio de marcación. De marcación me refiero a aquello digno de ser publicado como aquello indigno de ser publicado y que queda en el papelero o en las tesis doctorales o de pregrado, lo que sea, y que jamás es publicado y conocido por los demás. Bien, entonces, estos son simples simulaciones, las cuales tienen los p-valores en el eje vertical y el tamaño de muestra en el eje horizontal, de test de T. Los test de T son test de T que tratan de discriminar las diferencias de medias entre esos dos grupos A y B, que difieren en un 20% las medias. Misma desviación estándar, las medias difieren en 20%. Bueno, está relatando esta diapositiva algo que todos sabemos, que es que a medida que aumenta el tamaño de muestra, inexorable e inevitablemente, la misma diferencia de 20% se vuelve aparentemente cada vez más significativa. Los p-valores disminuyen, entonces aparentemente lo que se encuentra es cada vez más importante, porque son p-valores cada vez más grandes, estaríamos como cada vez más seguros de que esto es algo relevante y digno de ser publicado. Bien, el problema viene, y el uso de los p-valores se asocia con algo que en economía es muy bien conocido. Este es el libro de donde lo saqué, es lo que se llama la ley de Goodhart en economía. Goodhart era un economista inglés del banco, no me acuerdo cómo se llama ahora, el Banco Central de Inglaterra. Entonces, a ver si lo tengo aquí. Sí, dice que cuando una medida cuando un índice se convierte en un target, este target deja de ser una buena medida. Entonces, lo que están viendo en ese gráfico abajo a la izquierda en la pantalla es cuando el Instituto Nacional de Salud en Inglaterra, la única institución que tiene más respaldo público que la BBC y casi tanto como la maldita reina de Inglaterra, decidió que el tiempo, como objetivo de gestión, el tiempo de espera de las ambulancias para los pacientes graves tenía que ser menos de 8 minutos.
¿Bien? No podía ser más de 8 minutos, tiene que ser 8 minutos o menos. En consecuencia, y aquí el histograma que refleja efectivamente cómo ese índice de 8 minutos no tenemos ningunos valores por encima de 8 minutos porque los burócratas efectivamente encontraron una manera de no reportar los valores mayores a 8 minutos porque, bueno, simplemente es una idea de mala gestión. Entonces el target de 8 minutos se volvió absolutamente en contra de la lógica. Un ejemplo de la aplicación de esta ley de Goodhart es que la administración colonial inglesa decidió pagarle a los habitantes de Nueva Delhi, la capital de la India, estaban asustados por la cantidad de cobras que había. Entonces decidieron pagarle a la gente por cada cobra que le traían muerta. Entonces inmediatamente la gente consiguió la manera de hacer trampa con respecto a las cobras. Empezó a criar cobras. Y en consecuencia le daban a los ingleses, a la administración colonial inglesa, las cobras criadas en cautiverio y no las cobras que existían en las calles. Se hace trampa. La forma de hacer trampa en ecología es efectivamente hacer tantas manipulaciones y análisis irrelevantes o incorrectos o tramposos con el objetivo de obtener significancia estadística. Entonces, como consecuencia de esa no reproductibilidad de muchos resultados, se formaron consorcios. Uno de esos consorcios es el Open Science Collaboration y publicaron un artículo que trataron de reproducir, esto fue sobre todo en psicología, pero en otras áreas también, trataron de reproducir los mismos artículos, los mismos efectos estadísticamente significativos que habían encontrado, empleando tamaños de muestra y métodos iguales a los estudios originales. Entonces aquí tienen la distribución de los p-valores en los estudios originales, o sea, todos por supuesto menores a 0,05, si no, no hubieran sido publicados. Y aquí tienen la distribución de los p-valores en las reproducciones. Bueno, son básicamente cualquier cosa. Bien. Entonces, el problema del uso de la significancia estadística como criterio de marcación es que eso se publica porque es significativo y por demás, en consecuencia, se vuelve significativo porque es publicado. Bien. Entonces, una de las consecuencias que otra de las figuras de ese artículo de revisión publicado en Science, ya data de varios años, pero el problema es el mismo, es la estimación de las magnitudes de efecto. Entonces, lo que ocurre es que en los artículos originales se detectaron por azar magnitudes de efectos suficientemente grandes como para que los p-valores para los tamaños de muestra empleados fueran bajos. Cuando se replica el mismo estudio, no se encuentran, se estiman magnitudes de efecto que son más pequeñas, probablemente más cercanas a los reales. Nadie sabe cuánto es la real. Si supiéramos cuánto es la magnitud de efecto de la real, por supuesto, no hubiéramos hecho los experimentos. Y en las replicaciones se obtienen, en general, en promedio, esos son esos puntos, magnitudes de efecto, si quieren, magnitudes de diferencia de media, para hacerlo simple por ahora, mucho, sensiblemente más pequeñas que en los estudios originales. Bien, cuando se grafican los p-valores de las replicaciones con respecto a los p-valores de los estudios originales, en los estudios originales absolutamente muy pequeños, muy pocos p-valores son menores a 0,05 y en los estudios repetidos, bueno, absolutamente todo es posible, los colores reflejan a diferentes revistas de psicología. Entonces, aquellos estudios que no son significativos no son publicados, y por ende lo que es publicado nos da una noción, o una percepción, mejor dicho, de que las magnitudes de efecto que expresan relaciones entre variables son muy importantes. Bien, entonces hay obviamente cada crisis llama a gente que hagan revisiones, sugerencias, workshops, talleres, lo que ustedes quieran. Bueno, y aquí otra vez me hizo una mala pasada. Déjame ver si puedo. Bueno, no me lo quiere mostrar. Hay una tabla donde básicamente dice que, disculpen ustedes, está en mi diapositiva, créanme, donde dice que la estimación de magnitudes de efecto es algo importante en lo cual deberíamos concentrarnos, en lugar de concentrarnos en la mera significancia estadística, que no únicamente, pero esencialmente es el tamaño de muestra. Disculpen que no se lo puedo mostrar, lo van a ver cuando vean, los que quieran, el PDF de la presentación. Entonces, magnitudes de efecto. Una definición, hay muchas, o hay varias por lo menos,
Es que las magnitudes de efectos son es un reflejo cuantitativo de las magnitudes de un fenómeno que es utilizado con el objetivo de estudiar un problema de interés. Bueno, es algo suficientemente general como para ser vago, y las razones por las cuales nos interesamos en la magnitud de efecto, yo al menos puedo conseguir al menos 3 principales. La primera es para reflejar la relevancia de las relaciones encontradas más allá del p-valor. Bien, hace poco más de un año yo escuché un programa que escucho razonablemente en la radio que se llama No Toquen Nada. Había 2 economistas de la Facultad de Economía que hablaban de un estudio que hicieron, creo que tenía que ver con las eficacias de métodos de enseñanza. Entonces tenían un grupo que era el tratamiento, habían aplicado tal método, y un grupo que era el control. Entonces se volvieron un 8, trataron de explicar en la radio que 2 medias diferían en 1.26 desviaciones estándar. Bueno, eso es una jerga absolutamente incomprensible, no solo para quienes oían ese programa, sino creo que para la mayor parte de los científicos, y oso decir de los estadísticos también, o explicar que el R cuadrado de cualquier regresión es 42.1%. Bien, esto es una jerga que oculta más que revela los resultados de un análisis. Entonces, tener magnitud de efecto nos permite, o debería permitir, reflejar los resultados de nuestro análisis sin hablar de significancia estadística, utilizando métricos adecuados, a los cuales me voy a referir. El segundo punto es que la esencia de todo lo que se hace en diseños de experimentos, al menos en estadística frecuentista, yo sé muy poco sobre diseño de experimentos en estadística bayesianas, pero en estadística frecuentista uno de los aspectos claves al diseño de experimentos es decidir cuáles son los tamaños de muestra a detectar, los tamaños de muestra a emplear. Y para decidir los tamaños de muestra, el objetivo es, uno tiene que predefinir cuál es la magnitud de efecto que desea detectar, y después para detectarla con una cierta potencia particular. Entonces, las magnitudes de efectos son claves a la hora de hacer diseño de experimentos, al menos en estadística frecuentista, que es muy empleada en el mundo. Y lo último es la síntesis de la investigación. Es decir, la síntesis de los efectos de las prácticas clínicas que se emplean y de muchas políticas públicas, o al menos así nos gustaría, se realiza a través de metaanálisis, es decir, análisis de análisis que nos permiten no solamente hacer una cuenta de la proporción que tuvieron resultados significativos, sino cuáles son las magnitudes fundamentales. Y en estos, los metaanálisis es básicamente un análisis estadístico de las magnitudes de efecto. ¿Bien? Entonces, tener magnitud de efectos es clave en esta síntesis de la investigación, que es la base de políticas públicas, de políticas de salud, en fin, todo lo demás. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el... No sé, bueno, no sé si voy demasiado rápido, pero me dijeron que fuera rápido. ¿Está bien o voy gritando demasiado? No, está bien, está perfecto. Bien, ok. Es parte del asunto de dar estas malditas clases y seminarios por Zoom, es que uno no ve la cara de quien lo recibe, entonces no tiene la menor idea de si está diciendo algo completamente incomprensible, absolutamente aburrido, o es la última revelación desde la muerte del perro de Fisher. No se sabe. Entonces, yo solo veo mi pantalla, así que sigo. Entonces, ¿cómo se determinan cuáles son los métricos de magnitud de efecto? Bueno, pues vamos a dividirlo en 2. En cuando tenemos variables explicativas categóricas o factores, esto es claramente en el contexto del modelo lineal general, test de T y las infinitas variaciones del análisis de varianza. Entonces, hay un psicólogo, ya muerto, Jacob Cohen, trabajaba en Nueva York, que ideó, es el responsable de la idea, él en un libro, es el responsable de la idea de que desearíamos tener una potencia del 80% en los experimentos. Es ese hombre. En un singular libro de estadística que no es corto, pero que vale la pena su lectura. Entonces, Cohen ideó métricos para determinar para cuantificar esas magnitudes de efecto. Uno de ellos es el D, el métrico D, que es el empleado para variables explicativas categóricas, y que básicamente lo que hace es que divide las diferencias
de medias entre dos grupos entre la desviación estándar de dichas diferencias de medias, donde la desviación estándar de esas diferencias de medias es esa fórmula que están ahí, que todos conocen. Bien. Y esto obviamente se puede calcular del summary de cualquier modelo que corran en R. Bueno, yo uso R, ¿sí? Entonces, olvídense los que están en SAS. Bien, donde ese T minúscula que está ahí es obviamente el estadístico T que uno emplea para hacer un test de diferencia de medias o que se puede calcular en un test de diferencia de medias. Entonces, a partir de ese summary de cualquier modelo lineal general con una variable explicativa categórica, entonces se puede calcular ese métrico de D de Cohen. Ese métrico tiene sesgos, alguien descubrió que tenía sesgos, fueron la gente que trabaja con metaanálisis, que es importante para tamaños de muestra pequeño. Bueno, entonces se puede corregir ese sesgo, entonces D asterisco es el métrico de Cohen insesgado, ¿eh? Y además se pueden calcular errores estándar, alguien calculó errores estándar, y con esto se pueden utilizar para calcular intervalos de confianza 95%, utilizando una distribución T particular. Es una distribución T que se llama no centrada, es una distribución T que es asimétrica, con una cola superior muy larga, y el índice de asimetría ocurre que es igual a ese métrico de D de Cohen que les estoy señalando. Bien, entonces esa distribución estadística, ese parámetro lambda que refleja ese grado de asimetría de esa distribución T no centrada, está en R esa distribución y se pueden entonces claramente hacer intervalos de confianza de la manera habitual. Estos intervalos de confianza son muy amplios, en general son tan ridículamente amplios como para ser de muy escasa utilidad práctica. Es un poco lo que pasa con los intervalos de confianza de varianzas. Son tan amplios que no tiene casi ningún sentido concebirlos o emplearlos. Porque básicamente, si uno utiliza un intervalo de confianza como un rango de valores plausibles de un parámetro, suponiendo la hipótesis nula cierta, bueno, es tan amplio ese rango que básicamente no importa. Bien, entonces, he aquí un ejemplo de un test T, muy simple, porque siempre hay que comenzar por lo más simple. Ajuste es una variable explicativa numérica, es el tamaño, la historia es interesante, son unas lagartijas en Arizona, unas lagartijas más o menos de este tamaño en Arizona, que tienen un cuerno aquí en la cabeza. Entonces hay un ave que caza estas lagartijas y que tiene la muy conveniente, que se las comen, claro. Entonces tienen la muy conveniente comportamiento de dejar las lagartijas colgadas a medida que las van cazando en alambres o en cactus. Entonces van ahí los ecólogos que llegan tarde como siempre y miran las lagartijas que andan por ahí y le pueden medir los cuernos. Le pueden medir los cuernos porque se las van comiendo de a poco. Entonces lo que querían tratar de detectar es si el tamaño del cuerno, que es la variable de respuesta, difería entre las lagartijas que estaban vivas y las lagartijas que estaban muertas, con la idea de determinar si efectivamente lagartijas con cuernos más grandes son más depredadas que lagartijas con cuernos más chicos, por aquello de que el cuerno es una estructura que le permite a las lagartijas defenderse de las aves y bla, bla. Bien, no me importa. No me importa la ecología del negocio, es solo curiosa, por eso lo cuento. Entonces está la variable de respuesta, tilde, variable explicativa, categórica, sobrevive o no, bien. Se ajusta el modelo, no voy a explicar aquí cómo se ajusta este modelo, esto ustedes saben ustedes mejor que yo, y se obtiene ese fulano estadístico 4T, que es 435, y entonces, bueno, yo creé una funcioncita que permite calcular el intervalo que contiene las fórmulas anteriores, que permite calcular a partir del output de este modelo, que permite calcular ese métrico de magnitud de efecto. Nada especial, aquí. Entonces, básicamente lo que queremos diferenciar son las medias de estas dos distribuciones normales con diferente media, y saber si la magnitud de esta diferencia de media, traducirlo en un valor de un métrico de magnitud de efecto. Eso es lo que estamos tratando de ver. Bien, entonces aquí están los grados de libertad, los tamaños de muestra de cada uno de los grupos, bla, bla. Bueno, aquí está la funcioncita. Bueno, no le voy a explicar aquí cómo, dado una serie de inputs,
Aquí están las fórmulas que estaban puestas en la parte de atrás. Aquí está una matricita que se vuelve como output y aquí les da el output. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que las dos medias difieren en 0,864 desvíos estándar, lo cual es bastante cercano a incomprensible. Anoto además que como el métrico de Cohen depende de cómo se define el contraste, a nadie le importa si la diferencia de medias es positiva o negativa. Da igual, se están comparando dos medias, da exactamente lo mismo. Se interpreta entonces solo su magnitud. Entonces, Cohen se dio cuenta de que, bueno, fantástico, tenía un métrico y propuso una serie de criterios para interpretar cuándo la magnitud, esa magnitud de esfuerzo así estimada era pequeña, mediana o grande. Aquí hay para diferentes métricos, hay muchos, gran parte de ellos desarrollados por Cohen o por otros, sobre todo en psicología y en ciencias sociales. Y hay un libro que hizo esta compilación, esta tabla, el libro de Ellis, y eso fue bastante criticado, porque por esa lógica de pequeños, medianos y grandes, que la calificaron de el enfoque de la camiseta. Hay tres tamaños, small, medium, large, ¿bien? Fenómeno. Y el problema es que estos umbrales no se pueden comparar entre variables, porque hay variables que son más, ¿cómo les digo?, lábiles a ser afectadas por ciertos experimentos y hay otras que son menos lábiles a ser afectadas por ciertos experimentos. Entonces no podemos comparar entre variables y mucho menos entre diferentes contextos de investigación. Entonces, esta idea ha sido mejorada y uno de quienes lo mejoraron fueron otros psicólogos, McGraw y Wang, que propusieron transformar ese métrico de Cohen en una cosa que ellos llamaron Common Language Effect Size, magnitud de efectos de lenguaje común, que básicamente transforman ese métrico de Cohen, no quiero llamarlo una probabilidad, bueno, ahí lo escribí como probabilidad, pero básicamente es un valor que está entre 0,5 y 1. Cuando su métrico de Cohen es 0, bueno, usted tiene la misma probabilidad de discriminar entre esas dos poblaciones que tirar una moneda, básicamente. Esa es la lógica. Hay una fórmula, esa fórmula, entonces, que se basa en ese métrico de Cohen, dividido por raíz cuadrada de 2, la teoría está aquí, bueno, entonces este phi que está aquí es simplemente la distribución normal e inversa, acumulada inversa. Básicamente el comando pnorm en R, hablando en R. Entonces, lo que les decía, cuando el métrico de Cohen es 0, esta magnitud de efecto, el CLES, déjenme llamarlo así, es igual a 0,5 y con estos datos uno tiene tanta probabilidad de discriminar entre las dos poblaciones como tirar una moneda. Y a medida que aumenta la magnitud de este métrico de Cohen, aumenta el CLES, tendiendo a 1 eventualmente cuando las dos distribuciones son completamente disjuntas. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, me parece que esta interpretación es mejor que aquella de 0,864 desviaciones estándar. Entonces, la interpretación es que hay una probabilidad de 0,729 de que un lagarto vivo muestreado al azar tenga un cuerno más largo que un lagarto muerto muestrado al azar del otro grupo, que en este caso fue el grupo de referencia en el análisis. Entonces, bueno, ahora, ¿es ese número 0,729 importante? Bueno, no sé. Como siempre en estadística, la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque tengo que tener otra cosa para poder compararlo. Entonces, haga usted otro estudio en ese lugar o en otro lugar y lo comparamos. Pero tenemos un métrico ahora que está entre 0 y 1, con el cual se pueden hacer, perdón, entre 0,5 y 1, con el cual se pueden hacer cosas de interés. Creo que esto tiene sentido. O sea, cualquiera puede interpretar y traducir, creo, mejor esa magnitud de diferencia de medias en un valor entre 0,5 y 1 que tiene valor, que tiene interés. Si uno quiere, también lo puede transformar entre algo que está entre 0 y 1, ahora, como quiera, da lo mismo. Bien, ok, entonces, para variables explicativas numéricas, o sea, el contexto de regresiones simples o múltiples, hay varios métricos que han sido empleados, todos ellos, sugeridos, perdón, todos ellos están relacionados con el porcentaje de variación asociado a una variable. ¿Ok? O sea, el R cuadrado, estoy hablando aquí,
y que luego es convertido en un coeficiente de correlación. Entonces hay dos casos a considerar que son interesantes. Es simple, pero tal vez el segundo es menos conocido. El primero es cuando hay una sola variable explicativa numérica. Entonces, en ese caso, el métrico a emplear es la raíz cuadrada del R cuadrado ajustado del modelo, y aquí se le coloca el signo de la pendiente estimada. Y eso nos da algo equivalente a un coeficiente de correlación. Bueno, todo el mundo conoce que el coeficiente de correlación de Pearson, en el contexto de una regresión simple, es la raíz cuadrada del R cuadrado. En fin, eso todo el mundo en este contexto lo sabe. Y ese coeficiente de correlación de Pearson tiene esa desviación estándar que infortunadamente depende de la magnitud del coeficiente, de ese R.stat, como lo llamé aquí. Entonces Fisher, el primero, se dio cuenta que se podía emplear una transformación que era la arcotangente hiperbólica de dicho coeficiente para obtener lo que aquí estoy llamando z-stat, cuyo error estándar depende del tamaño de muestra y no del coeficiente en cuestión. Bien, entonces, básicamente se calculan los intervalos de confianza en esa transformación del coeficiente de correlación de Pearson, diríamos. Se calcula ese intervalo de confianza y después se invierte con la función inversa de la tangente hiperbólica. Bien, esa es la idea. Bien, fenómeno. Fenómeno, si pudiera continuar. Entonces, he aquí unos datos, regresión lineal simple. Entonces, básicamente, bueno, esto es pereza porque básicamente es una variable de respuesta que tiene distribución normal, son pesos de niños al nacer. Esto es si las madres fuman o no fuman, y este es el peso de la madre. Bien, entonces lo que me va a importar aquí es el peso de la madre, una variable explicativa numérica. Esto es una especie de análisis de covarianza, no importa. Me va a importar el peso de la madre, sí, en el efecto del peso de la madre en el peso de los hijos. Bien, tenemos una cantidad colosal de datos, 1187 grados de libertad, o sea, como 1190 datos aquí en cuestión. Entonces, con 1190 datos, virtualmente cualquier cosa es estadísticamente significativa. Tiene un p-valor aquí colosal de 7 por 10 a la menos 7 para la pendiente. Es significativo, es altamente significativo debido al tamaño de muestra. Juan José Goyeneche me decía que esto le interesó a él porque él trabaja con el Ceibal. Y en el Ceibal, como el tamaño, los N, los tamaños de muestra son colosales, decenas de miles de niños, básicamente cualquier cosa que pongan, cualquier comparación, contraste, regresión, es inevitablemente estadísticamente significativo. En el contexto, vuelvo aquí a mi regresión, el R cuadrado ajustado fue del 7%, 7.5%. ¿Bien? Entonces, lo que hice, bueno, fue agarré, escribí otra funcioncita, es el día de las funciones de R, en el cual me permite obtener esos cálculos, y se obtienen los valores, nuevamente, y se obtiene el valor del métrico de magnitud de efecto. Y para este métrico, de nuevo, Cohen dibujó un poco aproximadamente y con mucha... Se me viene la palabra en inglés, reluctance, con mucha duda, con mucho temor, quiso decir umbrales. Estos umbrales para decidir magnitudes de efecto mediano, débil, medio y fuerte para este nuevo métrico de magnitud de efecto, porque se dio cuenta rápidamente que si él propone esos valores 0,1, entre 0,1 y 0,3 y mayor que 0,3, pues eso iba a ser endiosado tan estúpidamente como endiosamos el 0,05 para la significancia estadística. Pero dijo, bueno, si usted tiene que comparar, bueno, como primera aproximación, sin creer mucho, bueno, intente esto. Bueno, de nuevo, el problema que existe es el mismo, es la idea de de que es muy difícil comparar entre variables y entre áreas de investigación. Entonces, otra gente, en este caso Dunlap, también en psicología, propuso utilizar el arcoseno de eso, el arcoseno de ese coeficiente, de esa magnitud de efecto que estoy estimando, el arcoseno de eso dividido por pi y se le suma 0,05 u otra cosa parecida,
para obtener ahora lo que se llama el Common Language Effect Size para variables explicativas numéricas. Y eso de nuevo convierte el métrico de magnitud de efecto en un valor que está entre 0,5 y 1. Bien, aquí está, se pueden hacer, jerga de R, creo que si hay afortunadamente algún lugar donde no tengo que explicar la jerga de R y los comandos de R es aquí. Si estuviera dando esta clase tengo que pasar 15 minutos explicando, aquí no preciso, aquí puedo pasar, creo. Entonces, hay dos casos interesantes para interpretar. En el caso que la pendiente sea positiva, ¿ok? Entonces aquí se obtuvo un Common Language Effect Size de 0,591. ¿Bien? Eso es la probabilidad que un niño muestrado al azar tenga un peso del niño, que es la variable weight, la variable explicativa, y un peso de su madre, ambos mayores que el promedio. Eso es lo que nos dice el modelo ajustado. Esa es la probabilidad de que un niño muestrado al azar tenga un valor de la variable de respuesta y un valor de la variable explicativa, ambos mayores que el promedio. ¿Bien? Ese Common Language Effect Size va entre 0,5 y 1. Eso es lo que está diciendo es que, bueno, será archisignificativo porque usted tiene tamaños de muestra colosales de 1190, pero su capacidad para discriminar, para obtener asociaciones relevantes entre estas variables es muy baja. ¿Bien? Es apenas mejor que una moneda, pero marginalmente mejor que una moneda. Y el segundo caso es cuando la pendiente y por ende el métrico de magnitud de efecto fueran negativas. Entonces ahora lo que se hace es que se interpreta el complemento y entonces ahora diríamos, si hubiera sido negativo, que tenemos una probabilidad de 0,409 de que un niño muestrado al azar tenga un valor de su variable explicativa y un valor de su variable de respuesta, ambas superior al promedio. Bien, es muy improbable, incluso es más probable que ocurra lo contrario, que es que sea una relación negativa, que es lo que estaríamos indicando aquí. Y en general, cuando ese métrico de magnitud de efecto es 0 o cerca o tiende a 0, ese Common Language Effect Size tiende a 0,5. Entonces, la probabilidad de que un niño muestrado al azar tenga un valor de la variable X y un valor de la variable Y superiores al promedio es esencialmente lo mismo que tirar una moneda. O sea, no aprendimos nada. Entonces, la pregunta es si ese Common Language Effect Size de 0,591 es importante. Entonces, como toda interpretación de resultados numéricos en estadística, esa interpretación depende del contexto y de las implicaciones pragmáticas de dicha evaluación. Si aquí lo que estuviera en juego es mi propia vida, detectar una magnitud de efecto muy importante, o la vida, ilustrémoslo con alguien mejor, la vida de Juan José Goyeneche, bueno, esa minúscula magnitud de efecto es absolutamente crítica y esencial. Pero si yo estoy hablando de una detección en términos de salud pública, bueno, esa magnitud de efecto es perfectamente irrelevante, comparada con otras, comparada con las consecuencias. Y esto depende del contexto. O sea, no podemos pretender tener un número, así como ese pretendidamente objetivo 0,05, que nos dispense de la obligación de pensar y juzgar e interpretar los resultados en el contexto. El contexto es el rey, la clave, al menos en mi opinión, en estadística, para interpretar resultados. No es algo de lo cual uno pueda desprenderse, o deba siquiera desprenderse. Bien, eso es cuando uno tiene una sola variable explicativa. Cuando tiene más de una variable explicativa numérica, si estoy aquí obviamente en el contexto de la regresión múltiple, entonces el R cuadrado del modelo denota la capacidad explicativa de todo el modelo, no de cada variable. ¿Bien? Si tengo dos variables explicativas, bueno, eso denota la capacidad explicativa de todo el modelo. O sea, ¿qué porcentaje de la variación de la variable de respuesta se aplicaba por todo el modelo, no por cada variable? Y obviamente cada variable tiene una relación directa con la variable de respuesta, una covariación con la variable de respuesta, y tiene además un efecto indirecto mediado a través de las covarianzas con las otras variables explicativas. Bueno, eso todo el mundo lo sabe.
Entonces, Cohen propuso otro método, aún más, o aún otro método de magnitud de efecto en el cual este es el R cuadrado del modelo con todas las variables explicativas y este es el R cuadrado del modelo sin la variable explicativa X. Saco de a una de por vez. Entonces, al ajustar esos submodelos, si desean, en el cual se elimina cada una de las variables explicativas numéricas de esta regresión múltiple, entonces estamos viendo el efecto puro de dicha variable. Entonces, esto sería el porcentaje de variación explicada atribuible solamente a una variable explicativa. Note que cuando eliminamos dicha variable, eliminamos no solamente su efecto directo sobre la variable de respuesta, sino además su efecto mediado a través de las covarianzas. Bien, entonces se mete en esa raíz cuadrada ese métrico de Cohen y se le pone el signo de la pendiente particular estimada. Se hace la misma salsa, como si fuera un coeficiente de correlación, que es lo que señalé en la diapositiva anterior, se calcula intervalos de confianza, bla, 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 bla. Y entonces, para obtener esta variable, que ahora estoy señalando en la pantalla, hay que ajustar una batería o una serie de modelos omitiendo una sola variable explicativa en cada uno de ellos. Entonces me escribí otra funcioncita. Aquí está. Donde la parte donde se eliminan las variables explicativas. Ya va que me perdí. Denme un segundo que me perdí. Aquí, en esta línea, se ajustan los modelos eliminando cada una de las variables explicativas de a una por vez. Bien. Por supuesto, son funciones que se pueden generalizar y hacer los errores y lo que ustedes quieran. Pero esta función, como yo la aplico a mis propios resultados y datos, bueno, no hay errores, ya los casé mucho antes. Bien, esta funcioncita, entonces, ahí está el comando para utilizar, carga una librería para utilizar ese comando glance, que es muy particularmente útil. Guarda los nombres de las variables. Almacena el output de la función, reajusta el modelo sin la variable explicativa XY, calcula el RStat, calcula su error estándar, calcula los cuantiles para el intervalo de confianza del 95%, y aquí hace la transformación inversa de Fisher para obtener, bien. Después de todo eso, y aquí devuelve el output, entonces esta es la secuencia lógica de resultados. Entonces, este es el ejemplo de una regresión múltiple. No me importan las variables, es una regresión múltiple, no voy a... tiene que ver con polución en el aire y una serie de variables explicativas, algunas son climáticas, temperatura, viento, precipitación, días de lluvia y cantidad de empresas manufactureras y población en esas ciudades. Bien, entonces, con la funcioncita que le describí, bueno, el output de la funcioncita me arroja esos métricos de magnitud de efecto, algunos positivos y negativos, sus errores estándar y sus intervalos de confianza, quien los precise. Bien. Y luego convertí esos intervalos de confianza en esos Common Language Effect Size, utilizando aquella ecuación de Dunlop, que es lo que estoy implementando aquí. Y la interpretación para coeficientes positivos y negativos es la que señalé un paso más atrás. Voy en 45 minutos, así que mejor me apuro. Entonces, dos comentarios muy rápidos. Uno, que cuando uno tiene muchas variables aplicativas numéricas, se pueden estandarizar, o sea, transformar en media cero y varianza 1, de manera que sus pendientes parciales puedan ser directamente comparables y uno pueda llegar a afirmar cosas como, igual si son significativas x1 y x2, una de ellas tiene una importancia 2.53 veces más importante sobre la media de la variable de respuesta. ¿Okay? Y que uno puede emplear, y yo lo hice, pero no lo estoy mostrando aquí, bootstrap paramétrico de estos modelos para generar análogos a distribuciones muestrales y obtener todo lo que uno quiera, como siempre. Bien. La pregunta, y que es la razón con la cual Juan José Goyeneche me engatusó para esto, es ¿qué hacer con los GLM? Los modelos lineales generalizados mixtos. Y entonces, los GLM son, obviamente, ustedes lo saben, la variable de respuesta se distribuye como una variable de esa familia exponencial, que se pueden todas en general reparametrizar para hacer función de la media y algo más,
u otro parámetro, llamémoslo parámetro de dispersión, phi, y los parámetros se estiman en el espacio o escala de la función de enlace G, son funciones no lineales, ya lo saben, logit, logaritmo, bla, bla. Bien, las más importantes de esas funciones son logit y log para diferentes casos. Esto es la función logit y esta es la función de enlace logaritmo para casos de conteos o variables que tengan, de respuesta que tengan distribución gamma. Básicamente, de alguna forma, estas funciones de enlace transforman el parámetro en cuestión que describe la variabilidad de estas variables de respuesta en una escala que va de menos a más infinito, entre otras cosas. Bien, entonces todo GLM se ajusta en el espacio o escala de esta función de enlace donde determinamos significancias estadísticas, bueno, esto lo saben ustedes, y parte de lo que ocurre, que es lo que a mí me interesa, y es así que me engatusaron para estar hoy aquí, es que no hay métricos generales para cuantificar la magnitud de efecto en los GLM. Hay algunas cosas muy puntuales para ciertos casos muy específicos, pero no hay nada general. Entonces, un par de ejemplos con mi pregunta. Supongamos una variable binaria, de respuesta binaria con distribución binomial. Obviamente estimamos esto en escala logit. Entonces, obviamente, ese coeficiente, esto es una regresión logística, lo que estoy indicando aquí. Puedo ir, creo, suficientemente rápido. Obviamente, esta es la definición de la pendiente. Es la diferencia de logit cuando yo cambio en una unidad esta variable explicativa numérica. O sea, no es nada de esto, es el cambio, la pendiente es el cambio de logit por unidad de cambio de la variable explicativa x. Y estos GLM binarios ocurre que se pueden formular como una especie de modelo en variable latente, y allí la diferencia del logit tiene una distribución logística. La distribución logística es muy similar a una distribución normal en forma, y puede aproximadamente ser convertida en una distribución normal si uno divide esos logits por pi sobre la raíz cuadrada de 3. Eso hay papers que lo demuestran, supongo que teoremas también. Entonces, a mí se me ocurrió, y esa es la pregunta que eludió Juan José, es si así fuera, entonces, en la escala de la función de enlace, con esa pequeña argucia de pi sobre la raíz cuadrada de 3, se podría transformar la pendiente estimada en un métrico que tuviera distribución normal. Y entonces, si así fuera, pensé yo, esa es mi intuición nomás, se podría emplear la maquinaria, entre comillas, siendo muy pretencioso, de estimación de magnitud de efectos que fue desarrollada para el modelo lineal general en el cual la variable de respuesta tiene distribución normal. Eso fue lo que a mí se me ocurrió, esa fue la pregunta que le hice a Juan José. Bien. Entonces, si tuviéramos, si nuestra variable de respuesta son conteos, si tuviera distribución Poisson, bueno, la misma lógica se podría sugerir. Y también esto se podría aplicar, obviamente, para cuando mi variable explicativa no fuera una variable explicativa numérica, sino fuera una variable explicativa categórica. Bien. Entonces, yo hice algunas simulaciones tontas, muy simples, y siempre encontré que los valores de la variable de respuesta, los valores predichos, los fitted de los modelos, tenían distribución normal en la escala de la función de enlace para cualquier combinación que probé. Entonces ahí se me ocurrió, bueno, yo no soy tan genial, alguien pensó en esto antes, y uno de los que pensó antes, obviamente, como siempre, fue Sir Ronald Fisher, uno de los escritores más crípticos que jamás tuvo la estadística, lamentablemente es uno de los más importantes también, que dijo que los parámetros estimados por máximo de verosimilitud, como estos, deberían tener asintóticamente distribución normal. Y también hay unos resultados de Lucien Lecam, que habla de la local asymptotic normality, que sugerirían que bajo condiciones de regularidad que me parecen a mí no estadísticos muy generales, también la distribución normal se aplicaría. Es decir, que estos estimados de parámetros tendrían distribución normal en la escala de la función de enlace, y que entonces allí se podrían emplear estas cosas. Entonces,
La pregunta ya, y paro, es si tiene sentido lo que digo, si tiene mi intuición, si estoy dando una gran patada en un salón, como en las películas de vaqueros, de algo que todo el mundo sabe y es muy relevante. Y si así fuera, bueno, a mí me parecería sorprendente que nadie lo hizo antes. Bien, entonces con esto paro, agradezco la atención y disculpen si fue un poquito más largo y los dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. En este momento estoy hablando porque Andrés me propuso introducir la sección de preguntas debido a la conexión que tienen el día de hoy con Internet. Entonces, primero que nada, agradecerte mucho tu presentación, que bueno, ya digamos, finalizó con algunas preguntas. Y es el momento de plantear la sesión de preguntas para toda la audiencia. Así que, quien tiene algún planteo, bienvenido. No sé si nadie, pero yo me mando. Sí. Estaba buena la charla, me parece, lo primero que me surge comentar es, me parece súper relevante el tema de la reproducibilidad. No lo encuentro muy común entre las charlas estadísticas y sí me parece importante y sí me parece que también no es común que desde la estadística hagamos como mea culpa, si querés, de un poco esta crisis, ¿no? Como tú pusiste, es la crisis estadística de las otras ciencias, el problema de los ecólogos. Y yo 2x3 con colegas estadísticos que hablo, de verdad lo piensan así, como es un problema de que los ecólogos o los demás científicos no saben usar bien los métodos estadísticos. Yo creo que no, que tendríamos que hacer algo que ver tendríamos que tener. No, me quedé, no, yo no conozco mucho los métodos para magnitudes de efectos, así que yo no voy a responder las preguntas de Pablo, esto es al revés. Uno pregunta para que le explique respuesta, me parece. No, me quedó el CLES, o sea, la principal diferencia con el p-valor es como que, porque al final de cuentas es una probabilidad normal en base al estadístico T medio transformado ahí, que es el de Cohen, ¿no? O sea, al final de cuentas es algo en el mismo mundo que el p-valor, eso es lo que se me ocurre. No, porque no depende del tamaño de muestra. Y no condiciona en H0, ¿puede ser? O sea, eso es lo que me pareció como... O sea, no hay ninguna... No se supone como cierto nada, digamos. O se supone como cierto el modelo estimado. Tendría que ser. Esa es mi pregunta. O sea, el p-valor, uno de los problemas que a mí se me ocurre del p-valor es que es condicional en H0. Entonces eso complica todo, la interpretación después, bla, bla, bla. Esto me parece que ese problema no lo tiene, y en todo caso te casás con el modelo que tenés, digamos, ¿tá? Y eso vale, digamos, me parece. Esa sería como una pregunta. Después tengo un comentario más bien, que no sé si has visto. Yo pensaría que para generalizar a modelos, esto es una intuición, la verdad no lo sé, estas cosas a modelos más complicados, capaz que estaría bueno hacer medidas que estén basadas como en simulación, como lo que comentaste al pasar de Bootstrap. En simulaciones o en cosas que sean diferencias de Y y Segorro, en cosas de predicción, el error de predicción del modelo, algo que sea más fácilmente traducible a un GLM, y no un R cuadrado, no las cosas de los coeficientes, que ahí se complican. No, los GLM también producen predicciones, entonces si tu medida depende de las predicciones, capaz que se puede generalizar más fácil. Eso, comentario. Bien, gracias. Con respecto al primer punto, si quieres, o sea, estas son estimaciones, se ajusta el modelo. Lo que está absolutamente condicionado en H0 son esos p-valores que se estiman. Es la probabilidad de obtener estos datos más extremos si la hipótesis nula fuera cierta. Pero en la estimación de estas magnitudes de efecto, a nadie le importa si son de hecho significativos o no, las pendientes o las diferencias medias. Entonces, no interesa. De hecho, todo el interés es
obtener una cuantificación de las diferencias o de la magnitud de las relaciones independientemente de su significancia estadística. Y lo que yo, leyendo en áreas diferentes, encontré es que hay forma de transformar, de obtener métricos y de transformarlos en una escala común, esa escala que estoy diciendo que va entre 0,5 y 1, que a mí me parece que es mucho más interpretable que 0,864 desviaciones estándares o R cuadrado de 42%. Y creo que eso tiene interés. Creo que tiene interés intrínseco. Entonces, en ese sentido me parece un avance. Pero mi problema, yo digamos, no tengo dudas de que eso es un avance. Ahora, mi problema es cómo generalizar esto a otro tipo, clases de variables de respuesta, como las modeladas a través de los GLM. Eso es lo que no sé. Un comentario chiquito. Otra cosa que me surgió en el medio, después ahora me olvidé, entiendo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Me parece que está bien. O sea, un poco esto de la diferencia entre los errores de predicción medio que evita, capaz que no conseguís esa interpretabilidad que tanto te gusta de estas medidas, ¿no? Eso puede ser. No, pero hay unos trabajos que yo no miré de errores tipo M de Gell-Mann y otra gente. Sí. Que no sé, capaz que ahí tienen medidas, o capaz que los viste. Sí, los vi, no es parecido, es interesante y relacionado, pero hay que, para estimar, o sea, son errores de tipo S de tipo M, básicamente tratan de determinar los errores de tipo S de signo, es cuando uno tiene, bueno, tengo que hacerlo así, una distribución muestral de la pendiente o en los estadísticos de testeo de una pendiente y trata de ver, bueno, qué porcentaje de veces uno le erra el signo. ¿Bien? O para estimar el otro tipo de errores de tipo M de magnitud, para eso hay que postular, decir, bueno, cuánto es un valor razonable de esta magnitud de efecto. Pero eso tengo que saberlo de antemano y eso viene, como siempre, de afuera de la estadística. Entonces no se puede interpretar, no se puede extraer estrictamente de un modelo ajustado. Okay. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta en la medida de que trato de entender este tema tan relevante. Las magnitudes de efecto, digamos, es algo que tiene que pensarse para, digamos, alguno de los parámetros de interés que se plantean en un modelo. Esta es un poco la pregunta, digamos. Es decir, o hay alguno, digamos, o es una metodología que está diseñada sobre todo para algunos parámetros, por ejemplo, del modelo lineal general. No, la respuesta es no. Es decir, yo y cualquiera, puede ajustar un modelo, o se puede, mejor dicho, en general, se puede ajustar cualquier modelo lineal, el que sea, general, generalizado o el que desees, sin ni siquiera haber pensado en cuáles son las magnitudes de efectos relevantes. Se puede hacer, de hecho, es lo que se hace en la inmensísima mayoría de los casos. Se estima, bueno, ocurre, yo obtuve esto. Y se decide si esos resultados son relevantes, si esas magnitudes de efecto estimadas son relevantes en función de la significancia estadística y ahí se reporta. Para lo que sí o al menos esa es la práctica usual, no dije que fuera una buena práctica, es la usual. Para lo que sí se requieren magnitudes de efecto, y eso vienen de afuera de la estadística, es a la hora de emplear de emplearlas para decidir, por ejemplo, tamaños de muestras a la hora de diseñar de experimentos. ¿Cómo son las fórmulas y las ideas? Bueno, es muy básico, es muy simple. Yo quiero detectar una magnitud de diferencias de medias de esto que sea estadísticamente significativa con una potencia de 80% y ahí entonces extraigo el tamaño de muestra. Pero esa magnitud de efecto viene de afuera de la estadística. No es un problema estadístico, viene de afuera. Usted que me contrata a mí, Marco me contrata a mí, me dice, yo quiero detectar una diferencia de medias de 20%.
¿Cuántas muestras tengo que tomar? Bueno, que detectar una diferencia de medias estadísticamente significativa de 20% con una potencia de lo que quieras, ahí se calcula el tamaño de muestra. Pero esa magnitud de efecto me la tienes que dar tú a mí, no el modelo. De acuerdo, de acuerdo. Es la... Sí, Todos sí, los sí. diseños de experimento en estadística frecuentista son así, en estadística bayesiana es bastante más complicado, en funciones de utilidad es mucho más complicada, al menos para mí, el diseño experimental. Sí. Otra pregunta, porque realmente tu charla deja abierta muchas, digamos, cosas a profundizar, mas digamos, el CLES, esta medida que has introducido hoy, digamos, ¿por qué tiene una interpretación de probabilidad? Yo quisiera entender un poco más, sí, ¿por qué se le puede dar esta significancia, digamos, de probabilidad? Bueno, en el fondo, yo, a ver, no cualquier cosa que esté entre 0 y 1, no cualquier número real entre 0 y 1 es una probabilidad. No cualquier número entre 0, 5 y 1 tampoco es una probabilidad, no cualquier número real. Entonces, si quieres no lo interpretes como una probabilidad, interprétalo como un grado de asociación. No una correlación, un grado de asociación. Entonces, ocurre, yo no le di el nombre de probabilidad, se lo dieron los autores originales. Y creo que en el fondo, ahora que me lo preguntas, creo que es un abuso del lenguaje. El abuso del lenguaje de la gente que dice que cualquier número real entre 0 y 1 es una probabilidad. Bueno, no, amigos, es una proporción. Probabilidad, hay un proceso estocástico detrás, en fin, hablemos de probabilidad. Pero entonces ellos lo interpretaron como una probabilidad y yo guardé esa... Los autores originales lo interpretaron como una probabilidad y yo guardé el lenguaje que ellos emplearon. Pero en el fondo, si me presionas, y creo que tienes razón, no es una probabilidad. Okay. No. Gracias, Pablo, realmente. Y, Pará, bueno, me quedé, más me quedé con preguntas. un comentario. Sí, perdón. Bien. Escúchame, y si tu GLM lo estimaste bayesianamente, ¿no tenés como una posterior del CLES? Ah, O sí, sea, depende de claro. los parámetros. Sí, por Ok, supuesto, sí, sí, bayesianamente sí. no, lo podés tener. Por Es supuesto. un problema que tienen los frecuencias. Bayesianamente la vida es más fácil, claro, ¿verdad, Nacho? No, no. No, a ver, no A tiene... ver, yo tengo una pregunta, comentar. Déjame dale. antes de añadir una cosa. O sea, bayesianamente se puede obtener todo, ¿no? Por supuesto, tenemos las distribuciones posteriores y bla, bla. Pero si quieres un análogo de las distribuciones posteriores, análogo dije, lo puedes hacer con bootstrap paramétrico, sin problema. Perdón. ¿Y eso no te da una idea del CLES en el GLM? Sí. Bueno, el problema es que no sé cómo calcular esos métricos. No sé qué métrico es razonable. Ese es mi problema. No cómo calcular la distribución, sino cómo calcular la métrica. La distribución se calcula de 50 maneras. Bayesianos, con bootstrap paramétrico, hay 50 maneras. El problema es qué métrico calculo. Eso es lo que no sé. Perdón, Natalia, te interrumpí. Sí, no, en realidad es como una pregunta como general. Me encantó la presentación, como decía Nacho, que es importante esto de la replicabilidad. Y una cuestión que yo hago la diferencia entre lo que es replicabilidad y reproducibilidad, ¿no? Que vos cuando hablás ahí al principio de replicabilidad, es que no pueden replicar los resultados similares, pero también está la crisis de la reproducibilidad, ¿no? Que yo hago bien la diferencia cuando esto lo manejamos en clase, y que también me parece importante o sea, yo me centro más en la reproducibilidad por el uso de herramientas, ¿no? Para estas cuestiones. Pero la pregunta iba por, sí, que vos te concentraste en la replicabilidad, pero también eso que hay que ver la diferencia entre las dos cosas, y vos ahí al principio marcabas como que hay entre un 30 y un 40% de estudios científicos que no son replicables. Mi pregunta, y después mostraste que están buenos, que sale en la prensa y que las cosas que salen en la prensa son las cosas como que le importa a la gente, ¿no? ¿Cuál es la referencia de ese 30-40? ¿Es el coso de la BBC o hay algún paper donde estudiaron esta...? Sí.
Hay muchos papers, muchas revisiones. Yo me voy a olvidar, pero si tú me envías un email, yo te puedo enviar las referencias. Hay muchos papers Sí, donde se eso. estudiaron. No es la BBC Sí, ni The Economist. Sí, yo tengo algunas referencias de eso, pero me llamó la atención el número, Sí. o sea, no había encontrado ninguna referencia que dijera entre 30 y 40, o sea, deben haber hecho Sí, algún muchos. metaanálisis. Yo tenía alguno particular donde, te mando correo así me mandás referencias. 4 o 5 al menos. Yo conozco, completar. obviamente hay más. Yo conozco al menos 4 o 5 revisiones. El porcentaje fluctúa, por eso dije entre 30 y 40%. Sí. Igual me interesaba también ver esa referencia, después te escribo. Bueno, Sí. y gracias porque en realidad hay pila de... Es re interesante toda esta problemática, viene desde el punto de vista de la interpretabilidad y es verdad que parte de algunas de las soluciones podría ser enfocarlo desde lo bayesiano, creo yo, más allá de que, bueno, no sé, seguiremos viendo si avanzás en esto último que te quedan dudas porque nosotros no tenemos la respuesta aparentemente. Y gracias. Bueno, los bayesianos no tienen problema, como no utilizan distribuciones muestrales, sino utilizan las distribuciones posteriores para hacer inferencias, no tienen les importa muy poco los p-valores, o sea, no les importa más bien. Entonces toman decisiones en base a los intervalos de credibilidad de sus parámetros. Pero de nuevo, el problema es el mismo. La media de esas distribuciones posteriores, ¿denota un efecto importante o no? Es el mismo problema. Sí, la magnitud, vas a tener que cuantificarla. Sí. O sea que tenemos muchas preguntas para responder. Acá, chiquilines, chiquilinas, trabajos finales de grado, maestría, no sé. Hay que pensar. Más preguntas, más comentarios. Hay que aprovechar esta oportunidad aquí. Bueno, Federico. No, la mía grabación, pero como veía. Te escucha feo, Federico. Sí. Tiene una muy fea voz. Los maté, creo, ¿no? Ahora se escucha bien, Federico, si tienes Creo alguna pregunta. No, la mía era bastante básica. Porque no, la verdad que nunca vi esto, pero como necesitas estimaciones entre medio para, o sea, digamos, como en esas etapas intermedias para poder generar ese coeficiente, llamémoslo, digo, el método en cierto sentido no puede ser, o sea, lo podés volver robusto, digamos, en esas estimaciones intermedias que tenés que hacer. O sea, no sé, pero digo, dado tus datos, porque estás estimando regresiones entre medio, ¿no? Sí. Eso no se vuelve, obviamente se vuelve un problema, por lo menos así en su implementación más básica. Yo diría que, a ver, la primera cosa, yo no me refería a eso, pero aprovecho tu pregunta para añadirlo. No tiene ningún sentido hacer inferencia, la que uno quiera, clásica o frecuentista, bayesiana, lo que sea, no tiene sentido hacer ninguna inferencia de un modelo que ajusta mal a la evidencia disponible, ¿no? Entonces, primero hay que, antes de calcular ningún métrico ridículo de estos, hay que verificar que el modelo ajusta bien a los datos, porque si no estamos utilizando, ¿cómo lo digo? Un lente miope para tratar de entender a la realidad. ¿Bien? Un lente con astigmatismo, como los míos. Bien, para tratar de entender la realidad. Sí. Entonces, primero hay que verificar que el modelo es razonable, ajusta bien a los datos, podemos discutir cómo hacer esta cualificación de la bondad de ajuste, análisis de residuos, cosas demás. Entonces yo diría que en la medida que el modelo ajusta bien a los datos y que tenemos razones para creer que los parámetros estimados son insesgados, a mí en primera aproximación se me antojan que son suficientemente robustos como para yo emplear esos parámetros estimados para generar métricos de magnitud de efecto. Ok. No sé si eso responde a tu pregunta. Creo sí, que no, creo que pero no sé muy bien. Sí, creo que en el fondo vendría por ahí. Esas etapas intermedias que sí. O sea, lo veía como que en realidad dependías del, obviamente,
el ajuste del modelo, entonces... Ah, si el modelo es una basura, entonces no lo uses para nada, ni para magnitud de ya sé, efecto, pero ni... ¿cómo? Ah, sí, en realidad sí. Tíralo a la basura y empieza de nuevo. Yo hice, no lo estoy mostrando aquí porque no tuve tiempo, o sea, yo hice todas estas cuentas, implementé todo esto para modelos bayesianos también. O sea, se hace, no es problema. Ese no es el asunto. Bayesiano o cualquier salsa frecuentista da igual. Pablo, una curiosidad más en esta sesión interesantísima. Las métricas de magnitud de efecto que has introducido son invariantes respecto de cambios, digamos, de escala, por ejemplo, en los datos. O sea, ¿hay algún estudio, digamos, hecho sobre cómo varía la métrica si modifico, no sé, la unidad de medida de una variable, por ejemplo? Tendría que variar. Si tú, en lugar de tener una variable original, tienes el logaritmo de dicha variable, obviamente la magnitud de la relación de las pendientes y los R cuadrados de los modelos obviamente van a cambiar. Entonces no creo, si la transformación es no lineal, la transformación de tus variables explicativas es no lineal, como siempre es, nadie va a hacer una transformación lineal de una variable explicativa, debería cambiar las magnitudes de efecto. Deberían, cambian. Cambian los R cuadrados de los modelos, por ende cambian también necesariamente las magnitudes de efecto. Pero, permiso, pero tú hablaste, Pablo, yo me quedé trancado en una parte que dijiste, si yo estandarizo las X, yo todavía estoy haciendo la regresión en Excel, digamos, ¿no? Básicamente. Pero, no haga regresiones en Excel, nunca. No, pero así las veo mejor, porque se ve ahí todo el cosito. Pecado. Si estandarizo las X, tú dijiste, y estuvo bueno esa parte, la magnitud de los betas son comparables, digamos. Sí. ¿No? Los betas más grandes son los mejores y los betas más chicos son los peores, en valor absoluto. Y me quedé trancado ahí. Sí. Porque esa es la parte de, acá está Cecilia Marconi y está Ana Coimbra, con quienes hemos trabajado en estas cosas con el Ceibal, y claro, le enseñás inglés a 50.000 gurises de una forma y a 70.000 de otra, y una diferencia de 3 milímetros resultas con un valor P de 10 a la menos 200. Claro, donde llorarías de felicidad normalmente. Claro, sí, te pones a hacer teoría de que es mejor enseñar de esta forma que de la otra. Pero, y algo que dijo el Nacho también, hacer los errores de predicción. Lo que pasa es que en los GLM, estoy pensando en el binomial, no sé cómo son los errores de predicción. Porque vos predecís la probabilidad de que la lleva el GA1. Sí. No predices la variable de respuesta, predices una probabilidad, predices el parámetro básicamente, que no está en la misma escala que tu variable de respuesta, que es binaria, ¿no? En un GLM binario, tu variable de respuesta son ceros y unos. Pero después te pones un umbral sobre esa probabilidad, la cual la recategorizás, esa 0 u cierto, pero ese umbral es arbitrario. Y ahí ves las diferencias. Claro, pero el problema es que ese umbral es arbitrario, esa es la raíz, sí, esa obvio. es la razón de existencia de las curvas ROC. Exacto. Entonces, es el mismo problema, estamos pateando para adelante el problema. Pero sí. puedo hacer un comentario sobre lo de Juan José. Eso, a ver, no es idea mía esa. Tiene por lo menos 30, 40 años, esa idea de estandardizar a media 0 y varianza 1 las variables explicativas numéricas. Eso yo creo que tiene interés. A ver, se gana algo, se gana en decir, mire, todo lo que es estadísticamente significativo, bueno, no son todas iguales. Hay unas más importantes que otras. Puedo compararlas directamente, las pendientes parciales. Hay una persona, Andrew Gell-Mann, probablemente en el top 2 o top 3 de estadísticos bayesianos del mundo, que él tiene una sugerencia que yo leí el paper al menos 4 veces. Paper muy corto, nunca entendí por qué.
Él sugiere estandarizar también las variables explicativas categóricas, dividiendo no por una desviación estándar, sino por 2 desviaciones estándar. ¿Ya? Él sugiere eso. Yo nunca lo había empleado por nadie y yo francamente nunca lo entendí. ¿Por qué? No es que desconfíe de él, pero yo antes de hacerlo yo quiero entender. A mí me convence. Y me parece interesante, pero no sé por qué funciona, o por qué es verdad, o por qué es razonable. ¿Bien? Yo vi eso. Y obviamente esa estandarización se aplica, no importa si uno es bayesiano como Gell-Mann o si uno es otra cosa. Da igual. Pasanos la referencia, porque... De 2006. Una revista Statistics in Medicine, creo que es. Te la paso. Si me olvido, me escribes y te la envío. Bueno, hay más comentarios, siempre agradeciendo la paciencia de Pablo que nos está abriendo más el conocimiento en esta temática, digamos, de métrica de magnitudes de efecto. No sé si hay más comentarios. Andrés, que no sé si está escuchando, ya puso el aviso también de la próxima charla. Supongo que él la quiere anunciar. Bueno, le renuevo, si no hay más comentarios, entonces realmente agradecemos, Pablo, por esta excelente presentación y que deja muchas preguntas abiertas todavía a toda la audiencia. Y bueno, Andrés, entonces nos anuncia la voz, Marco, anuncia la voz. Bueno, ok, entonces la próxima charla será a cargo del profesor Ardo van den Hout del University College London. Es posible que entonces la charla será dictada en idioma inglés, por lo menos, y refiere con modelo multiestado continuos. El profesor Ardo van den Hout es un experto a nivel mundial en análisis de supervivencia, así que será muy bienvenido tener esta ponencia en la próxima sesión. Agradecer nuevamente a Pablo por su gran aporte y entonces nos vemos pronto en esta próxima sesión del seminario del Instituto de Estadística. Pablo, eso gracias. está, o sea, lo puedo golear, obvio, pero antes de golearlo, eso, algunas de esas métricas y esas cosas están implementadas en R, porque justo nosotros tenemos muchos millones de... Bien, ahí teníamos comentario de Federico que ya está pensando en cómo desarrollar estas métricas de magnitud de efecto. Estaba muteado, que no, yo te iba a Sí. preguntar, o sea, obvio que lo puedo golear ahora, pero si alguna de esas métricas o procedimientos, vi que lo habías implementado vos algunos y otros ya estaban implementados en R, porque simplemente justo nosotros tenemos muchos millones de datos y la otra vez, por ejemplo, habíamos tomado unos modelos de elasticidad y uno de los procedimientos que estaba en un momento estaban sacando por p-valor. Entonces te puedo jugar. Sí, la respuesta es, hay algunas librerías de R, más de una, que implementan, tienen una funcioncita que calcula, que en realidad no emplea el output de un modelo previamente ajustado, sino que calcula directamente, utilizando la ecuación del métrico de D de Cohen, calcula ese métrico de magnitud de efecto. Eso existe. Lo que yo no encontré, y fue por eso que me molesté en hacer estas funcioncitas, lo que no encontré es cómo hacerlo para variables explicativas numéricas en forma adecuada. Porque la gente calcula coeficientes de correlación así burdos y eso no tiene para mí ningún interés. Me parecen incorrectos. No es que no tienen interés, me parecen incorrectos. Entonces, como no vi funciones, como no vi librerías que tengan comandos que permitan calcular lo que yo quería, pues lo calculé yo mismo. Pero para ciertos casos hay. Justo era para numéricas. Okay.
Bien, perdón Federico, pensé que estabas comentando autónomamente, no entendí al principio que era una nueva pregunta, gracias por... entonces hay también desarrollo, digamos, para calcular estas funciones en R, como decía Pablo, con nuevas funciones, posiblemente estructuradas, y ojalá más adelante, Pablo, tú nos presentes más sobre modelos generalizados, los avances que se logren. Me encantaría, eso diría que logré avanzar, pero no estoy seguro. Sí, sí, seguro que sí. Muchas gracias. Entonces, Prego. Yo quiero agradecerle, pero unirme a la protesta del Nacho, que trajo más preguntas que respuestas al final, Pablo. Y, bueno, no, Pablo, muchísimas gracias, en serio, sí, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.